Bueno, dando gracias a Dios entonces en nuestro servicio de lectura número 126 del miércoles 7 de agosto de 2024. Como les comentaba, luego ya de haber orado previamente, dándole gracias a Dios por nuestra hermana Elisa Martínez Velázquez, quien estuvo haciendo la oración previa a este tiempo de lectura. Entonces, ya vamos a finalizar hoy el capítulo 38 del libro de Éxodo, donde hemos estado estudiando lo que va a ser ya el final sobre el capítulo 40 de Éxodo, en cuanto a que el tabernáculo ya queda terminado y la gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces tenemos aquí Éxodo 38, estamos leyendo en la versión Reina Valera de 1960. Esta es la quinta parte de este pasaje, ya los metales usados en el santuario. Leemos entonces en el nombre del Señor, primeramente, los últimos versículos de este capítulo y luego entramos como tal a ver de qué manera se nos expone, de acuerdo al Nuevo Testamento, a la doctrina apostólica, este pasaje tan trascendental. Dice así en el nombre del Señor. Dentro de los metales usados en el santuario. Versículo 24. Todo el oro, aquí es donde están ya las cuentas, vamos a ver las cuentas. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, o sea, de aquello que los israelitas presentaron a Dios. Fue la cantidad de oro, la cuantía de ese oro fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Esto pues ya en kilos y gramos es el total de oro usado fue 965 kilos con 30 gramos. Dice, y la plata que de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. O sea, esto es que la cantidad de plata en kilos y gramos fue de 3.319 kilos con 525 gramos de plata. El versículo 26 nos dice que en cuanto a la plata, dice medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario. Ese medio ciclo por cabeza de los censados o los empadronados, cada uno de ellos dio 5 gramos, ¿sí? 5 gramos y medio de plata. Dice, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. O sea que cada uno de ellos dio por cabeza 5 gramos y medio de plata. Siguiendo con la plata, dice, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Esto quiere decir 3.300 kilos de plata. Toda esa plata se usó con 100 bases, o sea, 33 kilos de plata en cada base. Luego dice, y de los 1.775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Ahora viene el bronce. Versículo 29. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos. O sea, esto quiere decir 2.336 kilos de bronce con 400 gramos. Versículo 30. Del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y, aquí está, vea, el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Y ahí finaliza el capítulo 38 del libro de Éxodo con las cuentas en cuanto al oro, la plata y el bronce que los israelitas ofrecieron a Dios, como ya lo hemos visto en anteriores pasajes,
cada uno de su voluntad en obediencia a Dios, trajeron todo este oro, toda esta plata y todo este bronce. Ahora, antes de ir al Nuevo Testamento, quiero que veamos algunas cosas que es bueno que siempre tengamos en cuenta. Volvámonos acá al capítulo por donde iniciamos, al versículo donde iniciamos. Perdonen que les devuelva así. Acá está entonces, estas son las cuentas, ¿listo? Entonces, hablando del oro, hablando de que el oro, aquí están, vamos a hacerlo de esta manera. El oro, recordemos que las escrituras, ya en lo que refiere al Nuevo Testamento, compara nuestra fe, dice que es más preciosa, o sea, más bien le da una estimación mucho más valiosa que el oro, nuestra fe. Ya hablándolo en el sentido de nuestra comunión con el Padre, de nuestra comunión con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, dice que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, que aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cuánto más entonces nuestra fe? ¿Sí? Ahora, en el Antiguo Testamento, se refiere al oro en el sentido de comparando la sabiduría de Dios, comparando esa, esa riqueza de la sabiduría, del entendimiento. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. O sea, por muy preciado que llegue a ser el oro, el Espíritu Santo a través del escritor de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 16, nos dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Y hablando de la plata, es mejor adquirir inteligencia porque la inteligencia vale más que la plata. Ahora, para comienzos de año, de este año 2024, el oro en Colombia a precio de compra estaba estimado casi el gramo según los que saben de eso, en poco más de 311,000 pesos el gramo, un gramo, 311,000 pesos para la compra. Y toda esa cantidad de oro que se usó para, para el santuario, es que eso tiene también un significado bastante grande. O sea, fue un valor aproximado un poco más de casi 400,000 millones de pesos, hablando, traduciendo la cantidad de kilos de oro que se usaron para el santuario. Más de 400,000 millones de pesos en oro. Eso pues lo digo, yo no conozco mucho de esa parte de la compra y venta de oro, pero sí sé que fue usado en el santuario para manifestar la gloria, para que los israelitas tuvieran en ese caso una representación muy, pero muy, por así decirlo, visual de la solemnidad y la gloria y la grandeza de Dios, con todo ese oro invertido en todos los utensilios. Recordemos que el arca era de madera de acacia, pero estaba eh, de oro, forrada de oro por dentro y por fuera, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, ¿no? El propiciatorio, los ángeles y los querubines del propiciatorio. Pero también entonces, aparte de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nos está hablando de que es mucho mejor adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia, que vale mucho más la inteligencia que la plata. En el Nuevo Testamento nos dice que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Porque si es mucho más valiosa que el oro, entonces es mucho más valiosa que la plata. Y ambos metales preciados, eh, pues de hecho no son nada comparados con nuestra fe, ¿sí? Ahora, mirando el Salmo 119,
hablando de esa comparación de la palabra de Dios. Vea lo que dice, quiero leerlo porque es de mucha trascendencia para nosotros. El Salmo 19, una partecita nomás. El versículo 1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, el versículo 2, día tras día no cesan de hablar, ¿sí? Porque los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y día tras día no cesan de hablar, noche tras noche, dice, lo dan a conocer. ¿Qué dan a conocer los cielos? El firmamento, la gloria de Dios, la destreza, las obras de sus manos. Ellos no dejan de hablar, ellos no dejan de dar a conocer eso. Hablan, dice, hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye, pero están allí para dar testimonio de la grandeza, de la gloria y la sabiduría de Dios. Dice, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Dice, y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso para correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, dice. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Y vean lo que dice el versículo 10. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Qué hermoso esa palabra. Y luego, de hecho, porque ahí está diciendo, no nos vamos a alargar mucho, está diciendo que en el testimonio está el testimonio de la creación, ¿sí? Las obras mismas, como dice el Espíritu Santo, ellas dan testimonio de la gloria, la grandeza, de las obras de Dios, de su propósito. Pero no basta con el testimonio de las cosas creadas, sino que necesitamos ir a donde está la fuente de toda riqueza de sabiduría, que es la palabra de Dios, donde está también el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo, que aquí en esta versión de las Escrituras está dicho que de hecho que permanecen para siempre y que son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Y luego, para finalizar, quiero hacer mención a lo que Proverbios, el Espíritu Santo, dice acerca más exactamente, en este caso, de la plata, ¿sí? De la plata que también era usada, en ese caso, está usada en todo lo que se hizo en el santuario. En Proverbios, capítulo 2, versículos 3 al 5, el Espíritu Santo dice lo siguiente. Proverbios 2, capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí está. Bastante trascendental, y el Espíritu Santo le recuerda a los hijos de Dios la trascendencia entonces de conocimiento de Dios, del único Dios verdadero y de Jesucristo, a través de la revelación permanente, continua, que el Espíritu Santo da a aquellos que aman a Dios.
porque las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios nos ha revelado por el Espíritu Santo, las que ha preparado para que sepamos lo que Él nos ha concedido, pero para que lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Que tengamos un corazón, un espíritu y un alma que esté dispuesto siempre a hacer siempre lo que a Dios agrada, porque eso es mucho más valioso que el oro, es mucho más valioso que la plata, es mucho más valiosa que el bronce, o que cualquier piedra preciosa, o cualquier tesoro que los hombres puedan desear. Entonces, volviendo acá al pasaje en el que estamos, entonces, hablamos de que ciertamente ese santuario, ahora hablando del santuario, nosotros hemos sido hechos ese templo de Dios, ¿sí? Hemos sido constituidos para nuestro Padre, esa morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Así como Jesús mismo dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, pero también al Espíritu Santo. Por eso somos el templo del Dios vivo. Entonces, aquí está el oro en el santuario, o sea, tenemos la riqueza de la sabiduría de Dios, pero la gloria del Hijo de Dios. Entonces, hablando también de la plata, aquí está la plata, en este caso, en este versículo 25, se está haciendo una referencia a los censados. O sea, esta plata que menciona acá fue la que dieron los empadronados, los censados. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la plata del rescate. O sea, los israelitas pagaron por su rescate, por el rescate de esos empadronados, de esos que fueron censados de 20 años para arriba. Ellos pagaron por su rescate. ¿Para qué? Para que asimismo pudieran ser librados, para que Dios no trajese plaga sobre ellos ni mortandad sobre ellos. Pero gracias a Dios, hoy día Jesús fue el que pagó el precio por el rescate. Pero esta plata que está aquí, mencionada en el versículo 25, es la plata del rescate que los israelitas pagaron. Y miren acá lo que dice, empadronados de la congregación. Aquí está, lo voy a colocar en color azul, en color verdecito. Los empadronados de la congregación, y luego dice, cada uno por cabeza, ¿sí? Por cabeza, nuevamente, ¿sí? Cada uno. Dice, de todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años, esos son los empadronados, los que pagaron por su rescate, por su vida. Ellos pagaron para no morir. Y que fueron en número de 603,550 hombres que de 20 años arriba fueron censados, que tuvieron que pagar por su rescate. Y dice que cada uno de ellos, en ese caso, un monto específico tenía que pagar. O sea, por cabeza, aquí lo dice, entonces tenía que pagar medio ciclo por cabeza. O sea, cada uno de ellos 5,5 gramos de plata tuvo que dar por su rescate. Fue el rescate de su persona. Pero gracias a Dios, estando presente Cristo, Cristo pagó por todos nosotros el precio de nuestro rescate. Pero ahora también en este pasaje aparece nuevamente el bronce, que el bronce como tal, aquí lo sitúan y lo dicen que ese bronce fue usado para el altar de bronce, más específicamente, si bien la fuente de bronce también fue hecha con bronce, con los espejos, o sea, con los espejos de bronce de las mujeres que daban a la puerta del tabernáculo. Aquí el bronce lo sitúan más exactamente, es en el altar de bronce, porque este bronce lo que implica es el juicio de Dios. Que ahí tenía que pagarse con la muerte, o sea, el juicio de Dios, la paga por el pecado, tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados. Ciertamente fue Jesús entonces también quien fue presentado en sacrificio por el pecado en ese altar. O sea, ¿qué quiere decir? En todo su sacrificio y en la cruz. Jesús llevó ese pago en ese altar de bronce o en su sacrificio conforme a las Escrituras, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, vamos a ver, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pedro,
relacionado a estos últimos versículos de Éxodo 38, donde nos habla del oro del santuario que se invirtió en el santuario, de la plata del rescate, de los censados, de esos varones que pagaron por su rescate, por su vida, pero a la vez del bronce que se usó. El Espíritu Santo nos habla de esto por medio del apóstol Pedro en el capítulo 1 y dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice luego, vean lo que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. ¿Sí? O sea, quiero que entendamos esto de la mejor manera. No es que haya una predestinación para quienes, para que se diga que Dios entonces ya predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. Porque en boca del Señor Jesucristo, lo que se dice claramente es que se predique el evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Por qué razón? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, pues no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. ¿Sí? Y no estamos hablando entonces de que hay unos que ya están por anticipado predestinados para ser salvos y otros que están por anticipado predestinados para salvación. No, sino que se requiere que haya predicación del evangelio y que las personas, en este caso, como lo expresó el Señor Jesucristo mismo, por boca de él, el que creyere y fue bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y eso debería poner punto final a toda discusión frente a la predestinación. Pero sin embargo, pues eso es motivo de discusión siempre. Nosotros, sin embargo, creemos de todo corazón a lo expresado por boca del Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Entonces, aquí cuando dice elegido según la presencia de Dios Padre, a quienes, o sea, ¿esto qué es? A quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Ya entendiéndolo entonces, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice por boca del Señor mismo, del Señor Jesucristo, del verbo de Dios, del verbo hecho carne, del Señor Jesucristo que vino en carne, de Dios manifestado en carne, del Hijo del Hombre, del postrer Adán. Él nos dijo que es un asunto de que se crea o de que no se crea. Entonces, para aquellos que creyeron, el apóstol Pedro dice, fueron elegidos según la presencia de Dios Padre. Y de acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos para que fueran su pueblo, según su previo consejo y anticipado conocimiento. Eso sí, de hecho, no hay, amados hermanos, no hay cosa que Dios no conozca. De hecho, Él mismo dijo que lo único que no conoce es a otro Dios. No conozco a otro Dios, pero Él conoce todas las cosas. El mismo Espíritu Santo a lo largo de todas las Escrituras nos da testimonio de esto, que Dios conoce todas las cosas. No hay nada que no le sea de su conocimiento. Ahora, el mismo apóstol Pedro dice que ese propósito de Dios para que las personas fueran hechas su pueblo fue en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para esas personas hay gracia y hay paz. Y de hecho, el apóstol Pedro y los demás apóstoles en sus oraciones y en el deseo de sus corazones dice, gracia y paz sean multiplicadas. O sea, que puedan gozar y disfrutar cada día de esa gracia y esa paz que es en Cristo Jesús. Ahora bien, si ustedes notan, prestando todos atención a lo que Pedro está exponiendo en este pasaje,
intervienen, como habíamos hablado en 2 servicios anteriores acerca de la dirección de la obra. Está el Padre entonces santificando por el Espíritu, para que en esa santificación del Espíritu, en esa obediencia al Evangelio, las personas puedan ser consagradas para él, ser hechas su pueblo, por medio de la sangre preciosa de Cristo. Luego dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, y aquí está el nuevo nacimiento, hablándolo de, en este caso, de renacer. Dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que esa herencia no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por eso es que aparece aquí entonces una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No se puede destruir, no se puede manchar, no se puede marchitar. Ahora, aparte de eso, nosotros, entre tanto la recibamos, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, también es necesario que entendamos, y lo voy a colocar esto en verdecito, que es necesario, de acuerdo al testimonio que el Espíritu Santo da a través del escritor de Hebreos, es necesario que no descuidemos esta salvación tan grande. ¿Por qué razón? Porque de descuidarla, ciertamente se va a perder. Y a través del escritor de Hebreos, pues también se señalan varios, cómo se va descuidando esa salvación tan grande, al punto de que ciertamente se pierde la salvación si no se cuidan. Y estamos hablando estrictamente, no de acuerdo a postulados de teólogos o ministros del Evangelio, sino siguiendo el mismo escrito que está en Hebreos acerca de unas advertencias que están allí citadas, de unas amonestaciones, de unas exhortaciones a preservar y cuidar esta salvación tan grande, la cual dice, no descuidando esta salvación tan grande, para que no nos deslicemos, no la descuidemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, amados hermanos, el Espíritu Santo dice, y se lo parafraseo, nosotros no escaparemos entonces si descuidamos una salvación tan grande. El evangelio de Dios, el propósito de Dios que fue anunciado por los profetas, luego confirmado, manifestado, vivido, cumplido por el mismo Hijo de Dios y luego testificado y anunciado por los apóstoles y ahora por el Espíritu Santo, ha quedado escrito en las Escrituras. No descuidemos esta salvación tan grande. O sea, que mantengamos firmes sin fluctuar esa confianza del principio, esa esperanza. El Espíritu Santo nos insta y nos manda que de la manera que recibimos a Jesús, permanezcamos en él. ¿Qué quiere decir eso? Arraigados en él, fundamentados en él, sin movernos de la verdad que está en Cristo Jesús. Porque también el Padre entonces dice que nos guardará por el poder, por su poder mediante la fe. O sea, mediante Cristo. ¿Para qué? Para alcancemos es la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesucristo venga, como él dijo, y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es lo que estamos esperando. Lo que por boca del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en las cartas de Tesalonicenses nos dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Estaremos para siempre con el Señor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y amados hermanos, esto no se puede ocultar, esto no se puede tapar, no se puede negar. Entre tantos estemos en este mundo, Jesús dijo, en el mundo hay aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y luego dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego también dice por el Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan en su evangelio, esa petición que hace al Padre: Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que en medio de las aflicciones, Dios estará protegiéndonos, preservándonos, librándonos y amparándonos, amados hermanos. ¿Por qué? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque hay un propósito, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, aquí está, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nuestra fe es mucho más preciosa que todos esos gramos, kilos de oro que se usaron para toda la elaboración de los utensilios del tabernáculo, como el arca, como el candelabro, como la mesa de los panes de la proposición, como el altar del incienso y todo el propiciatorio y los querubines, todo el oro que se usó en el santuario no es nada comparado con la grandeza y la gloria y lo precioso y lo grande y la estima tan grande que tiene nuestra fe. Por eso aquí lo menciona muy preciso el Espíritu Santo, que esa fe, ciertamente, como es tan valiosa, entonces también es probada y no hemos de temer, porque ya lo dijo el mismo Espíritu Santo por boca del apóstol San Pedro, que Dios ciertamente nos guardará según la fe, que somos guardados mediante la fe para alcanzar esta salvación que está manifestada. Pero que hemos de ser probados, claro que sí, hemos de ser probados. Que nuestra fe va a ser probada, claro que sí, la fe va a ser probada, porque es mucho más preciosa y el propósito con la cual Dios la prueba es para hallarnos fieles en Cristo. Hay un pasaje de la Escritura que dice: el que nos confirma en Cristo, el que nos unge y el que nos sella, el Padre nos confirma en Cristo y nos sella con el Espíritu Santo como posesión suya, como suyos, como apartados, como consagrados para Él. Y ciertamente nuestra fe en Jesús es mucho más valiosa que el oro. Por lo tanto, es probada, es probada. Ahora, el Señor Jesucristo mismo dijo que lo mejor es, dice, que permanezcamos en Él y sus palabras permanezcan en nosotros, ¿cierto? Entonces aquí dice, finalmente, ¿qué es lo que Dios va a hallar? Dice, Dios va a hallar esa fe en alabanza, en gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea que nos van a hallar firmes en la fe. Dice, ¿a quién? En este caso a Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿sí? Obteniendo el fin de vuestra fe. Otra vez, que esa es una fe más valiosa que el oro y que la plata y que el bronce y que cualquier perla preciosa, inclusive que la esmeralda, ¿cierto? Por ahí hay un hermano que trabaja con estas cosas, con esas piedras preciosas. Ninguna esmeralda será más valiosa que la fe. Por eso es que también eso ayuda a determinar, a tomar determinaciones del corazón para salvaguardar la fe por encima de la esmeralda. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así como el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio y todo el tabernáculo era una manifestación, una representación, una tipología, una sombra, una figura de Cristo mismo, de la gloria del Hijo de Dios,
la gloria del Padre, su propósito de reconciliar al mundo consigo mediante la fe en Jesús. Para eso estaba el tabernáculo. Porque ciertamente un día Dios establecerá, dice, su tabernáculo, y aquel tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dice, y ellos estarán con Él como su pueblo, y Él estará con ellos como su Dios. Padre, hijos, hijos, padre. Escudriñando entonces los profetas qué persona, como en el caso de Daniel, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y miren, amados hermanos, nuevamente aquí voy a insistir en algo que es muy trascendental. A los profetas, aquí están dos cosas. Está el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, dice aquí, a los profetas, a ellos se les reveló que no para sí mismos, a ellos que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Quiénes son? Los apóstoles del Cordero, entre ellos Pedro y Juan, pero también el apóstol Pablo, el apóstol fundacional. Ellos nos han predicado el Evangelio. Así que el versículo 11 y versículo 12 está haciendo relación al fundamento que ya está puesto, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el Evangelio mismo, en este caso el Señor Jesucristo. Por eso dice que ellos estaban administrando las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles como esos querubines que estaban mirando hacia el propiciatorio, hacia adentro del arca, porque ellos, amados hermanos, estaban expectantes y querían ver el cumplimiento de la redención que estaba allí figurada en el propiciatorio y en el arca, y lo que estaba dentro del arca, como era el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció, que todo eso apuntaba entonces a los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero ellos no podían predicar el Evangelio. A los profetas se les mostraba partes de todo lo que luego los apóstoles predicarían y establecerían como doctrina de la fe cristiana evangélica para salvación por medio del Espíritu Santo. A estos versículos 11 y 12 es a los que los predicadores, a lo que los predicadores de hoy hemos de sujetarnos, sin pretender entonces que el Espíritu Santo nos esté dando un nuevo evangelio u otra cosa diferente a la que le dio a los profetas y a lo que le dio a los apóstoles. Cosas, dicen, las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bendito el Señor Jesucristo. La iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De ahí que se hiciera ese santuario terrenal, ese tabernáculo allí, que era la representación de la gloria y la majestad, la magnificencia, pero a la vez la santidad de Dios, para llevar luego a través de Cristo en cumplimiento de su propósito a todos a la santidad, a ser hijos de Dios y ser santos como Él es santo. Porque ciertamente a eso era que llamaba ese santuario, la majestuosidad de ese santuario y todo lo que estaba invertido allí, todo ese oro, toda esa plata, todo ese bronce, toda esa pureza, toda esa majestad de ese santuario, invitaba al corazón necesitado a tener, a ser partícipe de la santidad y de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. De ahí que ellos ciertamente tenían ese sentido de adoración,
aunque, como dice también el Espíritu Santo, no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y tengamos nosotros el cuidado de que no haya en nosotros corazón duro de incredulidad para apartarse del Dios vivo como ellos se apartaron del Dios vivo. Pero confiamos en Dios, que somos entonces preservados, amparados y guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso entonces, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Para eso estaba el santuario allí, para invitar, para llamar, para anunciar la santidad de Dios, para que el pueblo también buscase esa santidad. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, así como ellos anduvieron en el desierto, y así como está dado que nosotros estemos peregrinos y extranjeros en esta tierra, sabiendo que fuimos rescatados. Y aquí es donde está la mención a la plata del rescate, de los empadronados, de los censados, de los de 20 años arriba, que dieron cada uno por cabeza una cantidad específica de granos de plata por su rescate, por sus vidas, para no perecer. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice que nosotros no fuimos rescatados a precio de plata, ni por gramos de plata. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Pero fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no presentamos ni oro ni plata por nuestro rescate. El Espíritu Santo dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que era el propósito por el cual Dios les había pedido a ellos que dieran el dinero del rescate y presentaran sacrificio, derramaran la sangre de esos animales inocentes para anunciarles de que un día vendría su Hijo, el Salvador del mundo, para pagar con su sangre, con su preciosa sangre, el rescate por sus vidas. Ellos pagaron con plata. Nosotros, el Padre nos ha concedido la fe y la sangre de su Hijo para nuestro rescate. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios. Y esto concuerda con lo que dijimos dentro de la dirección de la obra, del servicio y la administración del Evangelio, que nadie puede venir a Dios a menos de que Dios, el Padre, lo haga a través de su Hijo Jesucristo. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino que quien conoce al Padre será porque el Hijo se lo revela, y quien conoce al Hijo será porque el Padre lo trae a Jesús. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Hermoso pasaje. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Y ciertamente hablando de la purificación del altar de esa fuente de bronce, habiendo pasado por el altar de bronce, pero a través de la sangre preciosa de Cristo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, en este caso del Evangelio, mediante el Espíritu Santo, porque solo se podrá por la obra del Espíritu Santo, dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y nuevamente habla del nuevo nacimiento, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí está la mención que también hacía el Espíritu Santo de la palabra de Dios, o sea, del Evangelio, que es mucho más valioso que el oro. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, a través del verbo de Dios manifestado en carne, de aquel que es la voz de Dios, es Jesucristo nuestro Señor, por quien el Padre nos habla. Dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice aquí claramente, ¿cuál es esa palabra? Dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Gracias a Dios, amados hermanos, tenemos entonces una fe que es mucho más valiosa que el oro. Tenemos la sangre de Cristo, que es mucho más valiosa que la plata, porque fue a través de la sangre de Cristo, de su sacrificio, la sangre del Cordero de Dios, que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, santificados mediante la obediencia a la verdad y llevados a ser hechos hijos de Dios mediante la obra expiatoria y redentora de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que seamos hechos santuario y templo de Dios vivo en el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bondad. Damos gracias porque ciertamente, aunque por un tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, que todo ese oro que se invirtió en el tabernáculo. Nuestra redención, el precio de nuestro rescate, la sangre de Cristo es mucho más valiosa que la plata. Aún el sacrificio mismo de Cristo es mucho más valioso que el bronce invertido también en el tabernáculo. Porque Jesucristo tiene la gloria misma tuya, Padre Santo. Conforme está escrito, creemos, Padre Todopoderoso, que Él es ese Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser entregado un sacrificio por nuestros pecados. Santo, puro, justo, Señor. Y ciertamente manifestado y en cumplimiento de todas las escrituras y de todo lo que tú prometiste y hablaste por boca de todos los profetas acerca de los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Te damos gracias porque ahora, Señor, el Espíritu Santo ha dejado, Señor, escrito por boca de los apóstoles, del Cordero, por medio del apóstol Pablo, el apóstol fundacional, las palabras que hoy nos son anunciadas, Padre mío, en las cuales tenemos, Padre Santo, esa fe y esa fortaleza, porque esa es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada, Señor, la palabra que permanece para siempre, el verbo de Dios, porque tú nos hablas por el Hijo, Señor, a quien constituiste heredero de todas las cosas y por quien asimismo hiciste el universo, el cual siendo el resplandor de tu gloria, la imagen misma de tu sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de su sangre, del sacrificio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a ti, viviendo siempre para interceder por ellos, así como por nosotros, de quienes tú has tenido misericordia. Y pedimos, Padre Santo, que tus hijos y tus hijas entendamos estas cosas y que valoremos ciertamente que tenemos una fe mucho más valiosa que el oro, una sabiduría y una inteligencia y un conocimiento, Señor, de tu propósito a través de Cristo Jesús revelado por el Espíritu Santo, mucho más valioso que cualquier piedra preciosa. Más que el oro, más que la plata, más que el bronce, más que cualquier tipo de piedra preciosa, o riqueza o tesoro que se pueda recibir y obtener en esta vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.